No me dejéis solo, subid, cobardes. Ahora voy a presentarles buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Soy Juanjo de la Iglesia, efectivamente. Aparte de dedicarme a la comunicación, pues tuve la circunstancia de haber padecido un cáncer de laringe hace tiempo y del que más o menos a fecha de hoy puedo decir que lo he contado y han pasado 11 años. Lo que vamos a hablar ahora, yo sé muy bien la importancia que tienen los cuidadores, porque cuando uno le comunican que padece un cáncer, lo primero que hace es asustarse mucho, entristecerse y anonadarse. Y es importantísimo tener al lado una persona que te atienda, que te entienda y que te cuide. Y además suelen ser personas con paciencia infinita, porque los que nos ponemos malitos a veces pues también nos cambia el humor. Y son momentos duros, como todos sabéis, en los que esa persona que está al lado del enfermo es de suma importancia. O sea, que esa persona hay que cuidarla, iba a decir, con pinzas. Yo os voy a presentar a mis contertulios de hoy y quería decir que como solo tenemos media hora y los temas son muchos y muy importantes, hay que pedir... Aquí me he sentado encima de la botella, sí. Hay que pedir, sí, esto está muy bien porque si entro encima de la botella se rompe y se hace un gag sin querer. Como son importantes y son muchos y solo el tiempo es corto, yo que os pediría, dentro de lo que cabe, brevedad y concisión, que no tengáis miedo de quitaros la palabra, no que son grigáis, pero quiero decir que las intervenciones no sean muy largas si es posible, para evitar que todo se quede en una faceta. Y yo solamente intervendré si veo que el balón se queda parado y que nos quedan algunos temas de los que habéis propuesto en el tintero. Voy a presentarles a mis contertulios. Está, en primer lugar, empezando por las personalidades de la Administración, como no, vamos a ser protocolarios. Silvia Fernández, directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización en la Junta de Castilla y León. Me lo he tenido que leer porque es largo el cargo, ¿eh? Como diría yo, acorde con su importancia, la longitud. Mónica Caballero, que es psicooncóloga, el doctor Diego Soto de Prado, que es jefe de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y María Jesús Romero, presidenta de la APC, que es la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello, y cuidadora de un paciente oncológico. La pregunta general es esa: ¿quién cuida al cuidador? Y el tema, que creo que además lo había propuesto antes de comenzar por correo, que creo que había propuesto Mónica, era precisamente el cómo evitar, cómo reconocer y cómo superar, en caso de que se produzca, el síndrome del desgaste del cuidador, porque evidentemente es persona que está en la vanguardia de la batalla con el enfermo y quitaríamos, yo creo, que un escudo importante al enfermo si esta persona falla. Así que yo te tengo aquí a mi derecha, si quieres empezar tú, y vamos pasando el turno. Si cuando tenga alguien algo que decir, pues lo dice, y yo estaré calladito. Hay más temas, pero vamos, de momento con esto yo creo que tenemos para bastante. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la Fundación por contar con la figura de un psicooncólogo, porque hemos hablado a lo largo de esta mañana de la importancia emocional y han salido temas muy vinculados también a la parte emocional y la especialidad de la psicooncología, que mucha gente ni siquiera conoce. O sea, mi día a día es: ¿eres psicooncóloga? ¿Eres psico qué? O sea, que estemos aquí es importante. Así que muchísimas gracias a Sandra y a su fundación. Sí, un poco la mesa era el cuidador, y también ha salido esta mañana esa idea de que cuando el paciente está en su proceso de supervivencia, está en un modo en el que necesita que otros cuiden de todo. Entonces suele ser el papel del familiar. El familiar se sobrecarga. Hay veces que, un poco lo hablábamos también entre nosotros, de a veces recibe la información o una información más dura, pero no se apoya en absolutamente nadie, porque siempre suelen decir que el paciente es el protagonista. Y aquí venimos a contar que no, que también somos un montón de profesionales y de asociaciones y fundaciones que cuidamos del cuidador, porque para cuidar hay que cuidarse. La cronicidad que también hablaba Juanjo es un factor de riesgo, porque cuanto más tiempo va pasando en contacto con una situación que genera sufrimiento, más puede aparecer el síndrome. Si esto pasara solo un mes, estaríamos agotados, pero sabemos qué pasa, tenemos una meta. En el tema del cáncer, y cuando además esto puede alargarse en supervivencia, al final nos vamos desgastando, y una de las cosas que tiene el ser humano, al menos desde el punto de vista emocional, es que se acostumbra incluso a una mala situación. Es decir, estoy cansado, no pasa nada.
tomo más café. Estoy nervioso y fumo más. Pero voy compensando todo ese desgaste que se va produciendo y a veces somos inconscientes. Y aquí un poco veníamos a hablar de que estamos también todos estos profesionales y las asociaciones para cuidar del cuidador. Y eso es imprescindible. Síntomas que nos dan alarma es eso: empiezo a descansar mal, empiezo a estar irritable, a veces hay cambios bruscos en el humor sin dar un motivo aparente, empiezo a abandonar mis actividades cotidianas porque estoy cuidando, no me dedico tiempo, no me paro. Estos son síntomas de alarma que tenemos que estar muy, muy atentos para poder hacer algo y proteger de ese desgaste, ¿no? Y los profesionales como ellos también están para cuidar al cuidador. Claro, y además tenemos el caso de cómo se vive eso en primera persona, que sería un poco el caso de ella. Si podemos conocerlo también así con cierta brevedad, si lo que ha explicado ella es así o hay más. No. ¿No Sí, hay más o...? Hay mucho más. Hay más. Buenos días. Muchas gracias, Sandra, por invitarnos. Y hay más. Bueno, yo es que tengo temblor esencial, que quiero que también esto se llegue a conocer, no el tema del temblor esencial, sino de que el cuidador, en el periodo en el que hay ya un paciente, se olvida de sus patologías que pueda tener, más o menos graves, porque hay otra cosa más gorda que atender, que es un cáncer, porque venimos a hablar sobre el tema del cáncer, no otras patologías. Entonces, en el momento que a un familiar le detectan un cáncer, tienes el diagnóstico de cáncer, evidentemente lo primero que te viene a la cabeza, tanto por parte de él, de la persona enferma, como hacia que el cáncer entra en casa, es: se va a morir, hay que pelear. Entonces, el olvido de ti es total. O sea, Mónica habla de que cuando se prolonga un mes, olvídate, un mes es poca cosa, es poca cosa. Esto dura mucho más. O sea, el primer mes, en el momento en que empieza con los tratamientos, que suelen ser largos, dormir, olvídate, porque estás pendiente que si se levanta por la noche, a ver si se va a marear, a ver si cualquier cosa que se pueda pasar. O sea, dormir poco. ¿Por qué? Porque estás pendiente. No de que tú puedas dormir mal porque estés nervioso. No, no. Es estado de alerta para estar con la otra persona. El día es igual, estado de alerta para estar con la otra persona, a ver qué le pasa, cualquier cosa rara que le puedas notar, estás pendiente para poder hablarlo con el médico cuando tengas la consulta. Lo único, la alimentación, hay veces que también la dejas en segundo lugar. Es que todo lo dejas en segundo lugar. Yo puedo hablar que inclusive yo me caí, me dolía en ese momento, ya habían pasado unos días del diagnóstico y tal, me caí. No sé si me hice algo o no porque no fui al médico. Me mareé porque el dolor era intenso, pero no fui. ¿Por qué? Por lo mismo, hay algo mucho más importante que atender. ¿Nos dejamos? Sí. ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de que tienes agotamiento? Porque lo tienes. Físico y emocional, lo tienes. Da igual, tiras para adelante. Hay que seguir y hay que seguir. Y te tiras, no un mes, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años. Entonces es cuando puedes decir: la verdad es que estoy mal, pero porque ya estás viendo a la otra persona mejor. Si no, pasas olímpicamente. Es que ni lo mencionas, ni se te ocurre, porque es prioritario el enfermo, el cáncer, el tratamiento, que salga del cáncer, que haya otro PET y que el resultado del PET sea positivo. Cuando ya tienes el resultado de que es positivo, por desgracia sigues con el come-come. Porque además es que en el día a día tienes el miedo añadido de la enfermedad, pero además se suma el miedo a que me estará diciendo toda la verdad o se lo estará callando. O sea, tienes el conocimiento de la verdad, de la enfermedad,
de lo que conoces, porque los profesionales te han estado diciendo todo, más el miedo de seguro que se lo calla y no me está diciendo toda la verdad, lo que le pasa, cómo se siente, y es un miedo que tú te metes encima. No es mi caso solo. Nosotros en la asociación tenemos grupos de apoyo para cuidadores y para pacientes, y en los cuidadores no hay ni uno solo que no haya tenido eso, ese miedo. Algo hay ahí detrás, está claro. Hemos hecho, yo creo que un retrato como al carboncillo, con los rasgos generales más llamativos de la situación. Y por seguir, si no os parece mal, el turno que hemos hecho aleatoriamente o por casualidad de los asientos, yo me gustaría saber, al respecto de esto, yo estoy seguro de que en la Administración, tanto en las autonómicas como en la Administración del Estado, hay una preocupación sobre este asunto. Y me gustaría saber, preguntarle a la directora general, ¿qué puede y sobre todo qué debe hacer la Administración en estos casos? Porque ya no estamos hablando de atender a los enfermos, que está muy bien, sino atender al cuidador, que es otra forma de atender al enfermo, puesto que es el que está más cerca de eso. ¿Cómo ve la Administración esta figura del cuidador? Buenos días a todos. En primer lugar, como todos, por supuesto, no puedo dejar de agradecer a la Fundación que haya querido contar con la Junta de Castilla y León hoy en esta mesa. También felicitar a todas las entidades que dan apoyo a iniciativas como esta, que nos ayudan también a hacer visibles problemas de salud que entendemos que son prioritarios, y también poder difundir aquellas cosas como las que yo hoy vengo a contar, porque en ocasiones es difícil llegar a, vamos a decir, al público en general, no al paciente, al público en general. En segundo lugar, me van a perdonar, pero tengo que hacer hoy una consideración especial. Tenemos que mostrar nuestro apoyo a la Comunidad Valenciana. Estamos en una situación de alerta por las condiciones meteorológicas y en este momento ya tenemos una situación catastrófica en la Comunidad Valenciana. Eso hoy me tengo que disculpar porque el compromiso del consejero de Sanidad hoy era que estuviéramos presentes en el cierre, en la clausura de hoy de esta jornada tan importante, y no va a poder ser porque bueno, pues, ha habido una declaración institucional de nuestro presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Tenemos un comité de crisis, se nos están pidiendo ayuda y tenemos que trabajar en eso para poder ayudar a nuestros vecinos. No son limítrofes, pero lo son, y en un país como en el nuestro nosotros siempre ayudamos, y los castellanos y leoneses, si podemos estar orgullosos, es de que siempre ayudamos y vamos a mandar contingentes. Así que lo siento mucho, de verdad, les pido perdón nuevamente porque no vamos a poder estar hoy aquí. Bueno, esto para los valencianos, por supuesto, nuestro mejor apoyo. Contestando a la pregunta, bueno, yo creo que, como tú dices, Juanjo, los esfuerzos de la Administración se han ido desde que en un momento determinado todas las comunidades autónomas hemos ido asumiendo las competencias en la gestión de la sanidad, de los recursos para prestar la asistencia. Hemos hecho un desarrollo fundamentalmente orientado a disponer de la mejor tecnología, los mejores fármacos, que esos fármacos lleguen cuanto antes. Ahí, bueno, pues tenemos algunas dificultades, supongo que se ha hablado anteriormente. Pero llega un momento en el que las administraciones, en esa priorización de la atención de nuestros pacientes, tenemos que dar un paso más en ese abordaje biopsicosocial. En el tratamiento del cáncer, el paciente es el centro, por supuesto, pero hay otras personas que lo rodean que no dejan de ser también protagonistas, que son cuestiones fundamentales para las administraciones públicas en la atención al cáncer. Primero, la información al paciente. Una vez superado el que ya tengo toda la tecnología, es decir, tengo el acelerador, tengo el medicamento, tengo al oncólogo, tengo el hospital, voy a hacer todo lo posible por garantizar esa supervivencia. Pero hay otras cosas que tienen que ver más con lo que llamamos la humanización de la asistencia sanitaria, que forma parte, tal vez en esta nueva legislatura, de mi apellido, ese puesto que momentáneamente tengo el orgullo de ocupar, que lo que nos hacen es poner de manifiesto que tenemos que llevar a cabo otro tipo de acciones que mejoran la satisfacción de la prestación que se proporciona desde las administraciones. Esa información va orientada a la pérdida del miedo y también a que el entorno familiar y del paciente no se vea
intoxicado por informaciones, lo que me cuenta mi vecina, lo que me dijo el del pueblo, esto que he oído a ese famoso que decía que, bueno, pues, o las cositas de Trump. Acuérdense en la época de la pandemia cuando decía que había que beberse la solución hidroalcohólica, ¿no? Entonces, tener un paciente informado y un familiar informado de cuáles van a ser los pasos en esa asistencia y cuáles van a ser las necesidades que vamos a tener que satisfacer progresivamente ayuda mucho a mejorar ese bienestar emocional. Porque lo que se genera cuando hay un diagnóstico de cáncer es primero una situación crítica en la familia y luego una situación de malestar emocional, que no es una enfermedad mental. Ahora que tanto nos preocupan las enfermedades mentales, de salud mental y ese bienestar, es una situación a la que nos tenemos que adaptar. Y esos mecanismos adaptativos de los que hablábamos desde el principio son importantes para poder superar y para poder ayudar. Castilla y León es una comunidad que tiene unas características especiales. Primero, que tenemos muchísimos mayores, ya más del 26% de la población tiene más de 65 años y cuando hablamos de cáncer también los cuidadores son personas mayores que también tienen que ser cuidadas. Entonces, para garantizar esa información, para cuidar al cuidador desde atención primaria, que es el servicio sanitario que la población tiene más cerca, tenemos equipos que ya tienen desarrollados programas de esa atención al cuidador. Mi enfermera de atención primaria, mi médico de familia me puede proporcionar información. Hay otro profesional dentro del equipo de atención primaria. Yo ya he salido del hospital, es decir, en el día a día voy a seguir teniendo mis revisiones, voy a seguir teniendo mis tratamientos, mi hospital de día. Hay un profesional que desde un punto de vista de clasificación es un personal no sanitario, que es el trabajador social. En el equipo de atención primaria, en mi centro de salud, tenemos en todos una persona que es el trabajador social que puede ayudar al cuidador y a la familia a hacer una detección y una identificación de recursos que las administraciones ponen en funcionamiento para ayudar en cuestiones que no son tan sanitarias. El apoyo de un psicólogo, que no es un psicólogo que trabaja en la unidad de salud mental, sino ayudas adicionales que tenemos a disposición a través de la Asociación Española contra el Cáncer, con las que las administraciones sanitarias tenemos acuerdos para dar apoyos. Tenemos unidades de atención a domicilio que también disponen en sus equipos de esos psicólogos que pueden dar apoyo, trabajadores sociales que nos ayudan a obtener ayudas cuando nuestros familiares ya son también dependientes, hacer uso de determinados servicios de ayuda a domicilio a través también de esa coordinación sociosanitaria. Bueno, lo que quiero decir yo con esta primera comunicación es que a través del servicio de salud también podemos obtener mucha información y mucha ayuda en esa coordinación sociosanitaria con los que son nuestros compañeros. Somos un matrimonio indisoluble en las administraciones que son la Consejería de Servicios Sociales y las unidades de apoyo que prestan no solamente en el cáncer sino también en otras enfermedades apoyos importantes y que nos ayudan en ocasiones hasta a hacer pequeñas obras en el domicilio para esas ayudas. Vale, muchas gracias. Y lo que voy a decir, muchas gracias, lo digo por experiencia propia, lo primero que la primera cara que uno ve cuando uno enferma es la del médico. Es el que le dice a uno lo que le pasa, el pronóstico que tiene y lo que le va a suceder. Y claro, es muy importante que haya una comunicación correcta entre el médico y el paciente. Y es muy difícil porque el oficio de la medicina, y sobre todo ya cuando entramos en cuestiones tecnológicas, es sofisticado. O sea, no es decir, tiene usted un paralís, o le da usted un aire, como decían antes. No, son cosas sofisticadas y complejas que no se pueden explicar frívolamente, pero que también hay que explicarlas, inteligiblemente, pero de una manera, como diría yo, con peso, con realidad, no de una manera superficial o mintiendo. Entonces yo le quería preguntar al doctor Soto de Prado, ¿cómo viven esto que estamos hablando, cómo viven los médicos? Si cree que hay una buena comunicación, si llegan a los pacientes y a los cuidadores la información real y veraz de lo que está pasando, porque es muy importante que tanto uno como otro lo sepa, porque, y esto pasa, puede haber guerras, es una exageración, pero puede haber discrepancia. ¿No te has enterado de lo que ha dicho el médico? Dice el cuidador al enfermo o el enfermo al cuidador, ¿no? Entonces, ¿cree que llega esa información? ¿Es muy difícil que llegue una información veraz, rigurosa y a la vez inteligible? Muchas gracias por la pregunta. Yo lo primero quería agradecer a Sandra Ibarra y a su fundación la invitación y daros las gracias por
todo lo que estáis haciendo por nuestros enfermos, todas esas medidas, esos apoyos que muchas veces van más allá de lo que es puramente farmacéutico, de tratamiento, sino que tocáis tantas esferas que no se tocan en el día a día y que realmente impactan en la calidad de vida de nuestros enfermos, y también, Sandra, por dar a conocer a nuestra provincia, a Valladolid. Gracias. Es algo que, Juanjo, es algo que hay que individualizar mucho. La información en oncología y en otras patologías es muy delicada, y a la hora de transmitir esa información, yo siempre lo digo cuando hablo sobre información, en la carrera nos enseñan a tratar la hipertensión, pero no nos enseñan a dar información, y más en oncología, que a veces pues, son malas noticias. Entonces, la transmisión de la información tienes que intentar hacerla comprensible al receptor, que es al paciente o al familiar, pero también es muy importante adecuarla a las características del enfermo. Tenemos aquí una psicooncóloga y sabemos muchas veces que ese primer impacto, esa primera información puede impactar, valga la redundancia, de forma muy negativa en esta carrera de tan larga distancia como es el cáncer. Por tanto, yo creo que sí que llegamos, que tenemos que mejorar y que es muy importante las habilidades de los especialistas, que ya digo, no están en los libros, y que tienes que de alguna manera ir educándote en ellas, ir aprendiendo de los que son tus maestros, y luego muchas veces también depende de la persona, que lo transmite. A raíz de esto, pues, y hablando de quién cuida al cuidador, yo uno de los grandes problemas que veo hoy en día, y no sé ustedes si pensarán igual, es que tenemos la figura del cuidador principal, que es lo que hablamos, que es el cuidador. Pero yo el problema que veo en mis años ya de experiencia, que llevo más de 20 y tantos años en la oncología, y lo que veo en los últimos años es que lo que es el cuidador secundario, que es el apoyo del cuidador principal, cada vez se tambalea más. ¿Y qué es el cuidador secundario? Es la familia. O sea, la familia que ha salido en alguna de las ponencias anteriores, esos cimientos en donde las personas nacen, se forman, crecen como seres humanos, como personas, en situaciones difíciles, como es una enfermedad oncológica, cobran una mayor importancia, una importancia crucial. Y yo lo que voy viendo, y estoy viendo a lo largo de estos años, es que ese concepto de familia, ese concepto de apoyo, que es fundamental, y más en una carrera de larga distancia como es el cáncer, pues cada vez es menor. Cada vez es menor. Cada vez lo vemos también en las plantas de hospitalización, muchas veces no podemos dar las altas hospitalarias por problemas sociales, porque las personas no tienen quien les cuide, o tienen un cuidador principal y ha salido ahora que es muy mayor. Yo a mis alumnos de medicina siempre les digo que en el cáncer hay factores de riesgo modificables, como es el tabaco, el alcohol, etcétera, y factores de riesgo no modificables. En el cáncer mama, por ejemplo, pues el sexo femenino. Y en el cáncer en general, la edad. Y comentaba ahora la directora general, 24% de la población en Castilla y León es mayor de 65 años. Es un problema importante. Entonces, si a eso sumamos a la edad, que el cuidador es mayor, que cada vez yo veo que se tambalea más los cuidadores secundarios, los hijos, los familiares, pues estamos ante un problema estructural en el cual tienen que entrar ya no solo las autoridades sanitarias, sino también otras esferas de la sociedad. Hemos hablado de TikTok, hemos hablado de los medios de comunicación. Yo creo que de alguna manera tendríamos que impregnar esos valores, esas virtudes en nuestra sociedad, esa virtud del esfuerzo, esa virtud del sacrificio, esos valores del amor, del cariño, de la comprensión, para de alguna manera poder soportar algo que de otra manera no se va a poder soportar. Y a lo mejor pues las escuelas pues habrá que formar a nuestros alumnos. Yo creo que lo más importante es en la familia donde hay que formar, porque es la célula de la sociedad y es donde tenemos que formar, pues yo a mis hijos, mis padres me formaron a mí también, y a mí mi madre me decía, Diego, tú podrás ser muy buen estudiante, pero si en algo te puedes destacar sobre los demás, es en la educación y en el cariño a los demás, y más siendo médico. Y a mí eso se me quedó grabado a piedra y es algo que intento transmitir. Por tanto, ya finalizo, mi mensaje sería que es muy importante cuidar al cuidador principal, pero que
tal, y además que cada día tenemos más estructuras. Yo en mi unidad, la trabajadora social es fundamental. Todos los días está en la planta, todos los días están nuestras sesiones. La trabajadora social es fundamental. Se están creando proyectos, Intecu, hay muchos que son una gran ayuda, pero es una carrera de largo plazo, es una carrera donde hay que meter cariño, amor, comprensión, sacrificio y esfuerzo. Y eso, como no lo eduques desde pequeñitos, y en esta sociedad cada vez más individualista, veo que va a ser un problema muy gordo. ¿Cuál sería, y esto como en el baloncesto, dejo así el balón en el aire y el primero que lo toque se lo lleva? Quería decir, ¿cuáles serían las pautas, aparte de la situación que yo creo que ha quedado muy bien dibujada, las pautas a seguir para evitar que falle ese cuidador principal, incluso los cuidadores secundarios? ¿Qué se puede hacer, aparte de reconocer que ocurren problemas, qué se puede hacer, según como lo vivís cada uno de vosotros, para que eso se prevenga y, en caso de identificarlo, para revertirlo? Si hay un desgaste o un deterioro de esas personas. ¿Quién? No sé si me dejáis o quieres... Bueno, yo creo que desde el punto de vista, es verdad que tenemos un montón de recursos, están quedando muy evidentes que los profesionales están por ayudar y ofrecemos lo que cada uno desde nuestro punto podemos dar, pero quizás también hay que darle un poco peso al cuidador y decir cuántas cosas puedes hacer tú para ti. Es decir, el autocuidado puede prevenir un desgaste futuro y cuando ya no puedo más, entonces acudimos a pedir ayuda a toda la cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición a través de los recursos sociales, a través de asociaciones de apoyo o a través de los médicos pidiendo información. Pero que muchas veces... María Jesús lo ha hecho muy bien, ha dicho nos olvidamos de nosotros, justo tenemos que empezar por ahí. Creo que desde la parte personal empoderarse es hasta dónde me puedo cuidar, hasta dónde me puedo atender y a veces necesitamos muy poquito tiempo, pero como estamos en un segundo plano, vamos pasando y por supuesto pedir ayuda y conocer los recursos existentes para yo no puedo más, pues pido ayuda, voy a una trabajadora social, pido ayuda a domicilio, todo lo que va surgiendo, pero no nos podemos olvidar de que nosotros nos tenemos que un poquito empoderar. Es decir, saco un poquito de tiempo, me cuido un poco, la alimentación, el sueño. Sé que a veces no es fácil, porque no es fácil, pero lo imposible es lo que no intentamos. Bueno, yo voy a añadir alguna cosa. Aquí antes Sandra, cuando presentaba un poco la mesa, hablaba también de la escuela de pacientes. Esa es una medida muy importante. En el ámbito de la atención primaria, yo también quiero defender que hay un papel que es fundamental dentro del sistema sanitario, que es el de los cuidados. ¿Quiénes son los profesionales sanitarios que proporcionan mejor y son capaces de identificar esas necesidades con carácter más precoz? Y es la enfermera, ¿no? Yo hablaba antes de un servicio de atención al cuidador en atención primaria, donde esto pasa casi automáticamente sin que uno lo sepa cuando va a la consulta del médico. Cuando tú vas a hablar con tu médico, ese médico que ya conoces desde hace mucho, y te dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, fulanito? Y le empiezas a contar que a tu madre le han diagnosticado un cáncer, o que tu marido tiene un cáncer, o que tu hijo tiene un cáncer, pues ese médico toma nota y en nuestros sistemas de información eso queda registrado. Cada vez que tú vas a volver al médico de atención primaria, la enfermera, con carácter general, va a ver que tú ya estás incluido en ese servicio del cuidador y te empiezan a ver, te ven desde lejos. Si tú no frecuentas mucho la atención primaria, pues eso es muy difícil, pero cuando todos vamos a por recetas, vamos a retirar medicamentos, esto va haciendo que desde el sistema de atención primaria puedan identificarte. Todas las administraciones, hablando de las escuelas de pacientes, estamos desarrollando servicios que vienen a ser preventivos. Lo que están intentando hacer es desarrollar hábitos de autorresponsabilización del paciente y del que no es paciente en la prevención de la enfermedad, y donde se habla de qué tengo que hacer, cuántas horas tengo que dormir, cómo tengo que cuidarme, si me viene bien salir a pasear, qué cosas puedo hacer por mí, la lectura, cuestiones que no son tanto tratamientos, ni medicinas, ni tecnología de la más específica, que pueden ayudar a ese abordaje. Y cuando sí que necesito otras cosas, pues ya las tengo que pedir, como decíamos al principio. Bueno, yo desde el punto de vista de lo que es el cuidador directamente, creo que esto tiene que partir desde la misma consulta del oncólogo en el momento que da el diagnóstico. Las ayudas tienen que venir ya directamente de ahí,
porque te falta información, están todos esos recursos. Hay una ley de dependencia en la que te puedes apoyar, pero tampoco llega, porque sí, para los pacientes de enfermedades más largas que tienen ya diagnosticados un grado de dependencia, pero lo que es para el cuidador de un paciente de cáncer es muy difícil que llegue porque no entra dentro de esos grados de dependencia desde el mismo momento del diagnóstico. Entonces, en el momento que ya te dan la noticia de que tienes un cáncer, de la misma manera que dan paso al paciente, tienen que dar paso al cuidador, pero partiendo de la misma consulta. No hay información desde la misma consulta porque bastante tienen los médicos para dar la información con el tiempo que tienen. Para el paciente se olvidan muchas cosas, muchísimas, porque lo primero que vas a preguntar es sobre qué le pasa a mi familiar que tiene el cáncer. No vas a preguntar sobre ti, qué es lo que me va a tocar a mí hacer. No, lo das por hecho lo que tienes que hacer. Partiendo de ahí, lo das por hecho. Luego ya empiezas a seguir preguntando cosas sobre el paciente, pero siempre vas a quedarte en un lugar muy, muy, muy atrás. Entonces, consideramos desde lo que somos los cuidadores que deben de partir desde la misma consulta, igual que en todos los hospitales debería de haber un psicooncólogo desde el mismo momento que ya tienen el diagnóstico de cáncer para el paciente, también debe de haberlo para el familiar. Porque, primero, para prevenir, porque es desde ahí donde se va a prevenir. Nos van a poder dar esas pautas que a lo mejor podemos hacerlo o no hacerlo, según cómo esté ese paciente y la situación familiar de cada uno. Porque, evidentemente, como le decía el doctor, sí que hay carencia ahora mismo. Las familias han cambiado mucho el aspecto laboral, la inseguridad laboral en los trabajos. Todos los padres vamos a decir a los hijos, no vayas, no faltes a tu trabajo porque hay una inseguridad grande. Primero tú ves, yo me quedo. Tú ves, yo me quedo. Y siempre va a recaer sobre el cuidador principal, que afecte a uno, no a todos. Entonces, si la información, las ayudas, el asistente social, todos son derivados desde la primera consulta y el primer diagnóstico, ya derivan tanto al paciente como al cuidador, maravilloso. Yo incidiría en dos cosas. Primero, que has comentado, María Jesús, y creo que es muy importante y tomo nota porque muchas veces en esa primera visita pues de lo que hablas es del diagnóstico, de las opciones de tratamiento. Realmente te vuelcas más en el paciente que en el cuidador. Tienes toda la razón, te vuelcas más en el problema agudo y quizás ya luego en las siguientes consultas pues ya vas enfocando otros problemas o vas conociendo más a la familia, vas conociendo más al paciente, cómo su entorno y todas esas facetas que engloban toda la esfera de la vida del paciente. Por otro lado, el psicooncólogo. Nosotros sí que disponemos de psicooncólogo en el hospital y de hecho damos mucho valor a que vea a los familiares del paciente y está dentro de nuestro equipo y en las sesiones que tenemos matinales está siempre el psicooncólogo y le explicamos. Aparte que, bueno, luego está la Asociación Española contra el Cáncer, etcétera. Pero bueno, que creemos que es una parte importantísima en el abordaje integral de nuestros enfermos. Y bueno, con todas esas medidas pues intentamos pues, solucionar. Y luego lo que comentaba la directora general, Silvia Fernández, que el papel de la enfermera, que es muy importante, tener esa enfermera gestora de casos, esa enfermera que a veces en una primera visita puede evaluar al paciente y una serie de situaciones sociales y familiares, que a veces los oncólogos, por falta de tiempo, es verdad que en la primera consulta no llegamos. Y repito, y luego la figura de la trabajadora social, que cada día cobra más importancia en nuestro día a día. O sea, es que es una figura clave dentro de nuestra unidad de oncología, o sea, la trabajadora social, y cada día pues necesitamos más de ella, porque, como digo, va a ser el gran... Y luego hemos visto, en oncología hemos visto que no es igual, por un lado, afrontar un cáncer con ese apoyo del cuidador o cuidados secundarios, sino hemos visto que también impacta en los resultados del tratamiento. O sea, yo a lo mejor a un paciente con un cáncer sin apoyo familiar ni ningún cuidador no me atrevo
a poner unos tratamientos que puedan tener una cierta toxicidad y que el paciente no va a poder gestionar. Por si yo sé que este paciente necesita este tipo de tratamiento, vamos a decir quimioterapia, y vive solo y es mayor, pues a lo mejor no le puedo tratar, pero por esas características, o no le puedo poner ese tratamiento que a lo mejor es el más idóneo. Por lo tanto, ya no solo en la esfera de los cuidados, sino que también, ahí Juanjo, puede impactar en los resultados o en el tratamiento de nuestros enfermos. Quiero decir, es un problema de un ámbito muy, muy importante. Y por lo que veo, muy multifacético. No es un problema sencillito Os quiero decir que, aunque parezca mentira, nos hemos tirado media hora ya hablando. Y ahora viene un señor y echan aquí la manga riega y nos echan. Una última, lo que fueras a decir, por supuesto. Sí. Y yo solamente os pediría si podíais decir, con concisión y brevedad y la agudeza que os caracteriza, ¿cuál sería la medida más importante que, desde el punto de vista de cada uno de vosotros, la pelota que está en vuestro tejado, ¿cuál os parece que sería lo más importante que habría que hacer a partir de ahora, si es que hay alguna medida concreta que se pueda tomar? Pero la directora general primero, que lo voy a enlazar, de lo que quieras, por supuesto. Lo voy a enlazar porque yo creo que viene un poco, está bastante relacionado. A ver, a mí lo que me gustaría trasladar un poco conceptualmente a toda nuestra población y no solamente hablando del cáncer, sino de casi la medicina en general, es que hay un cambio en el modelo de atención que tiene que ver con que, primero, el protagonista es el paciente para todos los procesos, y lo siguiente más importante no es el médico, sino el equipo que llamamos multidisciplinar. Aquí estamos hablando, uno cuando va a una consulta de su médico, de su oncólogo, solo piensa en el médico, pero nosotros organizamos la asistencia sanitaria en torno a diferentes equipos. Cuando tú vas a la consulta del oncólogo, el oncólogo te va a hacer la transmisión de una información que se ha tratado por un equipo multidisciplinar. Es lo que venimos a llamar comités de tumores o comités multidisciplinares, donde se hacen diferentes abordajes. ¿Cómo se organiza esa asistencia? Bueno, pues porque hay una enfermera, esa gestión de casos, que tiene su papel en organizar citas, en hablar con las familias, en estar disponible a través de un teléfono de consulta cuando esa familia necesita consultar pero no va a tener esa cita directamente mañana con el oncólogo, porque la población con carácter general tiene que entender que el médico tenemos que dedicarlo a lo que hace mejor, que es diagnosticar y tratar. Hay otras cosas que son complementarias y que son muy importantes, son esenciales, como que nos facilite esa información. Pero eso en un equipo multidisciplinar también lo puede hacer nuestra enfermera, lo puede hacer el trabajador social, y tiene que intentar ir a resolver otros problemas que pueden ser, vamos a decir, de índole un poquito más accesoria, pero que también forman parte de esas necesidades vitales que hay que resolver. Entonces, bueno, para el futuro, ¿dónde tenemos que trabajar desde mi punto de vista en las administraciones? En mejorar todo ese desarrollo de la medicina multidisciplinar, ser capaces de ir personalizando, si cabe más, el tratamiento y los servicios tanto al paciente como a la familia, y hacer en lo posible una mejora de la coordinación entre diferentes administraciones, que en el ámbito de nuestras competencias, nosotros los sanitarios, sociales, los apoyos, seamos capaces de lograr que el paciente y su familia no noten que existen diferencias, que no paso ni siquiera por un pasillo, que estoy siendo tratado de una manera integral y que se me ofrecen todas esas ayudas que la Administración proporciona sin que haya cortes en el servicio. Me apagan la luz y ahora me la vuelven a hacer. Esto quiero decir. Muchas gracias. Bueno, pues uniendo un poco lo de Silvia, efectivamente, como a veces hay cortes, yo lo que diría que cuidarse para cuidar, mientras se va resolviendo, es el trabajo multidisciplinar, el trabajo en equipo de los distintos profesionales, las distintas administraciones, pero no olvidemos que nosotros siempre podemos hacer algo que mejore nuestra propia vida. Entonces, cuídate para cuidar. Yo lo que sí quiero, desde luego, es, como decía Sandra, que el código postal no sea un impedimento, que esos grupos multidisciplinares que lleguen a todos los códigos postales, porque desgraciadamente hoy en día no es así, no se llega, y lo que sí, por ejemplo, al no poder llegar de esa manera, que las personas que se encuentran en esta situación
se apoyen también en asociaciones, como la Asociación Española contra el Cáncer o las asociaciones que hay de los cánceres que cada uno padezca. En este caso, evidentemente, yo voy a decir la nuestra, la de cáncer de cabeza y cuello. Y porque es de la única manera que se va a poder echar una mano a ellos mismos. Y nada más. Yo finalizaría diciendo que la palabra curar viene de curare, en latín, y curar es cuidar. Si queremos curar, tenemos que cuidar. Y en una carrera de fondo como es el cáncer, si queremos cuidar, y es lo que ha sido mi intervención, tenemos que potenciar a los apoyos del cuidador principal. Y tenemos que potenciar, que es lo que he dicho, a la familia. O sea, mi mensaje sería que tenemos que refamiliarizar la sociedad desde abajo, desde la cultura, desde la educación, para poder en un futuro poder dar esa cobertura a nuestros enfermos y en un futuro pues a mí y a todos los que estamos aquí. Pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestra intervención. Ha sido muy interesante. Para mí ha sido un rato extraordinariamente bueno. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y, como no, a la Fundación por reunirnos a todos aquí. Gracias a todos.